Hola, soy Mauricio José Schwartz y esto es El Rey va desnudo. Y esto que acabo de decir es verdad. Es decir, es verdad que yo soy Mauricio José Schwartz, que es el nombre con el que me bautizaron, con el que me registraron, con el que se me ha conocido toda la vida. Denota mi individualidad y esto que está usted viendo es efectivamente El Rey va desnudo, un canal de YouTube que comencé y bauticé hace ya casi 12 años. Todo esto es verdad. De hecho, se puede decir que es absolutamente verdad, aunque no sea toda la verdad, porque nada lo es, claro. Pero nadie más se llama Mauricio José Schwartz o Mauricio José Schwartz Huerta, aunque haya un Mauricio Schwartz que es presidente de brochas y productos en alguna empresa, un David Mauricio Schwartz que es fotógrafo colombiano y un cierto Mauricio Schwartz del que solo sé que fue arrestado por conducir en estado de ebriedad en Laredo, Texas, el 17 de enero de 2001, y sé que no era yo porque ese día yo estaba en España, porque no bebo alcohol y porque en ese momento yo tenía 46 años y el detenido tenía 25 según informa la policía. La verdad es algo que solo puede ocurrir en el reino de los símbolos. Es decir, es un adjetivo que califica la relación entre un símbolo y la realidad que describe. No tiene lógica preguntarse si un reloj es verdad, si un tren es verdad o si una piedra es verdad. El símbolo al que nos referimos puede ser una palabra, una frase, un jeroglífico, un dibujo, una pieza de música, incluso una expresión matemática. Verdad es lo que ocurre cuando una expresión simbólica se ajusta a la realidad. Si yo veo un tren y digo, eso es un tren, cualquier persona normal estará de acuerdo en que lo que he dicho es verdad. Si a las 2 de la tarde digo que son las 2 de la tarde, estoy diciendo la verdad y estará de acuerdo toda persona razonable con un cierto margen de error, salvo la que exige una precisión enorme y se queje si digo que son las 2 a las 2 con 34 segundos o la 1:59 con 48 segundos, pero con esas personas generalmente no nos gusta tratar. Hablo de todo esto porque es de lo más frecuente que en las respuestas y comentarios más furibundos a este canal haya personas que me reclamen que creo tener. Cuando me dicen esto yo me quedo muy asombrado porque esto quiere decir que esas personas conocen la verdad absoluta, la conocen bien y me conocen perfectamente a mí y saben que yo no la tengo porque la tienen ellos. Claro, sería un detalle que me la dijeran en lugar simplemente de reconvenirme airadamente como suelen hacerlo. Lo de tú crees que tienes la verdad absoluta o tú no tienes la verdad absoluta es un recurso retórico. Y de hecho es un recurso retórico enormemente bobo. Si estuviera yo de humor les preguntaría ¿cómo sabes que no tengo la verdad absoluta? Demuéstralo. Existe. Cualquier verdad puede ser absoluta desde cierto punto de vista. Si acordamos un esquema matemático determinado, 2 más 2 igual a 4 es una verdad absoluta. 2 más 2 nunca va a dar otro resultado que no sea 4, no va a dar como resultado 3, no va a dar como resultado 5, no va a dar como resultado elefante o Venus. La Tierra gira alrededor del Sol trazando una elipse. Esto es totalmente verdad. Y en un terreno mucho más abstracto es verdad absoluta que no hay cuadrados circulares ni círculos cuadrados. Pero la gente, y esto lo sé, no se refiere a este tipo de cosas cuando ataca a quien le da información que le da sagrada, acusándolo de no tener la verdad absoluta. Si me preguntaran si tengo la verdad absoluta, cosa que nunca hacen, siempre afirman que creo tenerla, podría decir que tengo muchas verdades. Es decir, tengo a mi disposición muchos enunciados verdaderos, los de mi experiencia en la vida, los de la ciencia, los del sentido común, los de los otros conocimientos. Por ejemplo, sé que los 56 cuentos y 4 novelas de Sherlock Holmes que conforman el canon según los aficionados fueron escritos por Arthur Conan Doyle, que no escribió ni publicó, salvo esas 60 historias de Sherlock Holmes. ¿Y esto cómo lo sé? Bueno, lo sé porque he leído todas las historias de Sherlock Holmes porque las he contado y porque he leído estudios sobre el canon, esas 56 historias y esos 4 novelas. Con lo cual de paso queda respondido otro ataque que me hacen con cierta frecuencia, según el cual yo creo que el único conocimiento es el científico. No es así, por supuesto. Hay otras formas de conocimiento, pero lo que no se puede hacer es confundir a la creencia con una de las formas de conocimiento. No, esa no es una forma de conocimiento. Y cuando uno dice esto, es cuando se molestan los creyentes que suponen que sus supersticiones tienen valor de verdad. Y a veces, ¿a qué se refiere la gente cuando nos habla de la verdad absoluta?
La verdad se refiere al concepto abstracto, a un ideal universal, la silla, el oso, la belleza, el mal o el bien. 2 más 2 son 4, o que el agua está formada por 2 átomos de hidrógeno y 1 de oxígeno, son verdad, pero no son verdades ideales, no son verdades abstractas, no son la verdad. Dicho esto, así como no existe el concepto abstracto perfecto de la silla que podamos traer y poner frente a ustedes, no existe la verdad. Y si no existe la verdad, no existe tampoco la verdad absoluta como conceptos aislados. Lo que tenemos simple y sencillamente son una serie de verdades, una serie de enunciados o de símbolos que son verdad respecto a cómo representan el mundo que nos rodea. Y así como no existe la bondad que pudiéramos traer y enseñarla en un frasquito, mira, esto es la bondad o la maldad o la belleza o la silla o el oso, no existe la verdad como concepto abstracto, es solamente una idea que tenemos. No existe una verdad que englobe absolutamente a todas las demás verdades del universo. Un ejercicio interesante que deberíamos hacer más frecuentemente es preguntarle a quien nos dice que no tenemos la verdad absoluta, ¿cómo sabremos cuando la tengamos? Es decir, ¿cómo la identificaríamos? ¿Qué características tiene? ¿Qué elementos? ¿Qué componentes? ¿Qué aspecto tendría? ¿De qué color es? ¿A qué huele? Es muy fácil saber si algo es verdad o no. Basta cotejar la afirmación propuesta con los hechos. Una hipótesis científica o criminalística son afirmaciones provisionales que se busca cotejar con la realidad para determinar si son o no verdad o si lo son parcialmente. Por ejemplo, decimos que con base en las evidencias e indicios que tenemos, el asesino medía 1,75, era diestro y tenía tal o cual tipo sanguíneo. Hay formas de cotejar este tipo de especulaciones o este tipo de hipótesis para determinar si efectivamente el asesino cumplía con esas características o nos faltaban datos o necesitábamos más información. Esto no hace falsos los indicios que teníamos originalmente, simplemente los vuelve incompletos. Es decir, los hechos no cambian, lo que cambia es la interpretación que hacemos cuando tenemos mayor claridad sobre los hechos, mayor cantidad de hechos, más datos, etcétera, etcétera. Todo eso que la ciencia suele hacer todos los días. Y en la ciencia se coteja la hipótesis con la realidad a través de la observación, la experimentación, la cuantificación, la verificación independiente y la congruencia con el resto del conocimiento científico, porque el universo hasta donde lo hemos explorado es coherente consigo mismo. Nunca ha mostrado una discontinuidad, por ejemplo, una excepción en la gravedad o en las leyes del electromagnetismo, o que en un lugar determinado o debido al influjo del poder de alguien con capacidades extraordinarias, se pueda materializar algo mágicamente en un lugar, digamos, aquí. Vale, no me hagan caso. Por supuesto que hay espacios de incertidumbre, pero generalmente dependen del lenguaje. Si yo digo que una mesa tiene 6 sillas, la forma de saber si digo o no la verdad es ir y contar las sillas. Si hay 6 sillas, dice sí, está diciendo la verdad. En esa mesa hay 6 sillas. Pero vamos a suponer que una de ellas es una silla alta o trona, una silla de bebé. ¿Cuenta como silla o no? Generalmente estos problemas son problemas de semántica, es decir, de los acuerdos que tenemos en las definiciones de las cosas de las que hablamos. Antes de preguntarnos si algo es o no una silla, de hacer una reunión, un simposio, ¿qué es la silla? Con la participación de 25 filósofos, 3 teólogos y 2 científicos que no tenían nada mejor que hacer. Lo que tenemos que hacer es definir primero lo más precisamente posible el concepto silla. La silla debe tener respaldo, si debe tener respaldo, un taburete no es una silla. Debe tener 4 patas o vale que tenga 3 o 5 o 7. Incluye la posibilidad de reposabrazos, por ejemplo, en las viejas familias, solo el padre tenía reposabrazos en la silla donde se sentaba presidiendo, mientras que los hijos y la esposa tenían sillas sin reposabrazos. ¿Qué tamaño debe tener algo para ser considerado una silla? Debe tener un lugar para sentarse, obviamente, pero ¿cómo debe ser? ¿Debe estar tapizado o puede no estarlo? Etcétera, etcétera. Una vez con esa definición lo más inclusiva posible, lo más detallada posible, es muy fácil determinar cuántas sillas hay alrededor de la mesa. Desafortunadamente, en lugar de hacer esto y darse cuenta de que se habla de problemas de lenguaje, muchos pensadores se dedican a discutir
sobre un concepto inventado por el hombre como si tuviera una existencia independiente del lenguaje y se ponen a discutirlo. ¿Qué será una silla? ¿Qué será realmente una silla? ¿Cuáles serán las características ideales de la silla? Y donde digo, ¿qué será la silla? Voy a cuestiones tan serias como ¿qué será la verdad? ¿Qué es el conocimiento? ¿Qué es la libertad? Todas esas son palabras que hemos inventado para describir ciertas cuestiones a nuestro alrededor y como siempre lo hacemos con el lenguaje de manera imperfecta, de manera imprecisa, con bordes difuminados, donde lo que unos pueden llamar libertad es distinto a lo que otros pueden llamar libertad. Y para poder hablar de libertad, todos tienen primero que ponerse de acuerdo en la definición. Esto es otra cosa que yo veo con frecuencia en el canal cuando digo, bueno, Dios según la Iglesia Católica, que es como he dicho la que mejor conozco, y entonces hago una serie de consideraciones del Dios que nos presenta la Iglesia Católica a través de su catecismo, a través de la Biblia, a través de las epístolas papales, etcétera, etcétera. Y de pronto llega alguien y dice, bueno, pero Dios no es eso, porque Dios es en realidad otra cosa. Y entonces lo que hace es cambiarme la definición, y al cambiar la definición hace irrelevante todo tipo de debate, porque así no se puede discutir por qué es estar moviendo la portería mientras tú estás tratando de tirar a gol. Yo hace muchos años, debo haber tenido 17 o 18 años, decidí huir de los debates semánticos. Y con esto, por supuesto, yo de muchísimos, probablemente la mayoría de los debates en las redes sociales. Muchos que quieren negar la posibilidad de que exista la verdad se encuentran muy obstaculizados por este tipo de consideraciones y entonces utilizan un truco que es el que los convierte en lo que conocemos como los relativistas. Es decir, si la verdad es una descripción adecuada de la realidad objetiva, lo que ellos dicen es que la realidad objetiva no existe, o si existe no podemos conocerla porque solo tenemos nuestras percepciones y nuestras opiniones. No podemos tener la certeza absoluta, perfecta, ideal, maravillosa de que la realidad que vemos sea efectivamente la realidad que vemos. Todo podría ser una ilusión. Todos podríamos vivir en la Matrix, como repiten los tontos con enorme frecuencia en Internet, y todos podríamos estar viviendo en un universo holográfico que no saben lo que significa, pero les suena de un guay. Y esto lleva a una visión identificada con lo que se llama vagamente posmodernismo, según la cual, como la realidad o no existe o no es cognoscible, todas las opiniones son igualmente válidas y no hay verdades comunes a todos los seres humanos. Si la realidad no existe o no se puede conocer, entonces no vale ningún método para conocerla. No vale el método científico, no vale la razón, no vale la lógica. Cada opinión, cada experiencia de cada persona se convierte en una verdad. Cada quien tiene su verdad y no importa en lo más mínimo que tales verdades se contrapongan, porque para estas personas todas tienen el mismo valor. La experiencia vivida por una persona que, por decir algo, cree que se curó de cáncer por rezarle a un conejito de peluche y no por la cirugía y la quimioterapia que se le aplicó, es tan válida o incluso más válida que quien dice que en realidad fueron la cirugía y la quimioterapia las que curaron su cáncer. En un mundo así nada es cierto o todo es cierto, pero tiene sus problemas. Antes de entrar en por qué debemos creer que existe una realidad objetiva, hay que señalar que, curiosamente, ninguno de los defensores de esta posición, ninguno de los relativistas posmodernos, ninguno de estos teóricos actúa o se atreve a actuar como si la realidad física no existiera. Es decir, cuando tienen hambre, si pueden se van detrás de un filete en lugar de irse a comer tierra, patitas de fieltro para sus muebles o un bolígrafo. Para viajar usan aviones y no alfombras voladoras y en general actúan igual que si la realidad física y objetiva sí existiera. Si uno amenaza con darles un sopapo, no pueden crear una realidad con su discurso y con su opinión y su percepción en la cual mi mano no exista, sino que generalmente se retiran por miedo a que realmente les suelte yo el sopapo en cuestión. Y como la experiencia de los relativistas posmo contradice su retórica, siempre es razonable pensar que probablemente lo suyo es meramente postureo. El hecho real es que cuando vemos a personas que efectivamente actúan como si la realidad física no existiera,
como es el caso de algunas personas psicóticas o esquizofrénicas, vemos que el resultado no es muy favorecedor a la hipótesis relativista, donde la realidad creada en la mente de una persona es tan válida como la creada por otro. Una persona que ha perdido la razón puede actuar como si la gravedad no existiera, saltar de un sexto piso convencido de que van a volar y caer con consecuencias terribles. Y pasa siempre. No tenemos ningún caso en que actuar como si la realidad física no existiera hubiera dado los resultados que se supone que debe dar la idea de que todo es relativo. Tenemos muchísimos elementos y evidencias acumulados que favorecen la hipótesis de que la realidad objetiva existe y ponen muy en duda la idea relativista y posmoderna de que la realidad es un constructo social o que no la podemos conocer ni manipular. La historia misma, ya no de la humanidad, sino de cada uno de nosotros, nos dice que hemos vivido en un mundo que parece ordenado, que parece existir, que se comporta de manera coherente, que si dejamos un vaso en un lugar determinado, allí va a estar cuando volvamos, a menos que alguien lo haya movido, pero podemos estar bastante seguros de que no intervino la magia. Pero de la idea de que no existe la verdad absoluta porque la realidad es incognoscible, se desprende la creencia también de que no existen verdades. Y en particular, no existen las verdades de la ciencia. La ciencia es absolutamente caprichosa y nada fiable. La ciencia la hacen los científicos diciendo lo que les ordenan aquellos que les dan dinero. La ciencia es totalmente imperfecta y cambia constantemente, y todo lo que dice hoy que es verdad sabemos que mañana va a ser absolutamente mentira. Y si la ciencia es tan buena, ¿por qué no lo sabe todo? Si la medicina es tan buena, ¿por qué no ha curado absolutamente todo? Y además, la cuántica. No tiene nada que ver, pero las discusiones filosóficas alrededor de los hechos de la mecánica cuántica, de cómo ésta desafía nuestro sentido común, como si nuestro sentido común tuviera alguna importancia o relevancia, alimenta como un filete maravilloso a todos los creyentes en distintos tipos de mística, y luego me traen ese argumento con frecuencia en los vídeos de este canal, diciendo que, lo que pasa es que la cuántica. En general, la gente que habla de cuántica o son físicos teóricos o no tienen idea de lo que están diciendo. Pero el relativismo aparece enormemente en el análisis filosófico, en el pretenso análisis filosófico de la ciencia. Con base a algunas especulaciones, se dice pues que la ciencia no tiene ningún valor, que no puede describir la realidad y que es tan totalmente imperfecta que no deberíamos ni siquiera tenerla en cuenta. La ciencia no sirve. De nuevo, quienes dicen eso no actúan como si la ciencia no existiera. Confían en que su edificio no se va a caer. Ven el reloj y creen que está dándoles la hora. Utilizan gafas para ver el mundo a su alrededor, y cuando van a ver incluso a su curandero o a su asesor místico, utilizan un taxi y no se van en la alfombra voladora. O no se dan cuenta o pretenden ocultar que resulta imposible negar todo aquello en lo que la ciencia demuestra funcionar todos los días, empezando por Internet. También es necesario olvidar todas las enfermedades que ya se curaron y que han desaparecido y que no sufrimos gracias a la medicina. Aunque hay enfermedades que no podemos curar todavía porque son las difíciles, como las respuestas que la ciencia aún no ha encontrado porque son las respuestas difíciles, y sabemos que cuando se encuentren nos presentarán preguntas totalmente novedosas. Pero que el conocimiento científico sea incompleto y que tenga numerosas hipótesis no comprobadas no significa que no tenga hipótesis claramente comprobadas, sólidas y que utilizamos todos los días en nuestra vida cotidiana. Uno de los tweets que hice recientemente que más enfurecimiento provocó en el mundo relativista fue uno que dije: la ciencia no lo sabe todo, pero lo que sabe, lo sabe con certeza. No, la ciencia no sabe nada con certeza, predecían. Y yo decía, bueno, entonces, ¿cómo creen que funciona el mundo a su alrededor? ¿Cómo creen que me pueden decir eso a través de Internet, por Twitter, si las ecuaciones de Maxwell no funcionan? Como decíamos, algo es verdadero en la ciencia si el modelo describe con precisión la realidad. Siempre puede haber mejores modelos para la realidad o aspectos de la realidad que no conocíamos. Por algo que dijo alguien que estaba muy chiflado, pero aquí acertó: el mapa nunca es el territorio. Una fotografía o una pintura nunca es idéntica a la realidad que retrata. Tendría que ser, por ejemplo, una pintura que reprodujera cada aspecto microscópico de, digamos, una flor hasta el nivel atómico y cuántico, cosa que ningún pintor podría hacer, ni creo que le interese.
Una verdad científica es solo un modelo que se ajusta de una manera clara a la realidad. Por ejemplo, la teoría de la gravitación de Newton se ajustaba a la realidad que podía observarse en su momento. Cuando fuimos capaces de observar y valorar realidades en dimensiones mucho mayores o macrocósmicas y en dimensiones muchísimo más pequeñas como las subatómicas, resultó que necesitábamos otras teorías porque la de Newton no podía describir lo que ocurría en esos espacios. Pero alguien creyó que eso significaba que Newton estaba equivocado y que las nuevas visiones de la relatividad y cuántica lo anulaban y lo habían tirado a la basura. Y no es cierto, seguimos utilizando la mecánica clásica de Newton cuando tratamos con cosas que son de unas dimensiones medias. Otros se van a la idea de que en el pasado se creían cosas que hoy la ciencia dice que no son ciertas. Por ejemplo, que el universo giraba alrededor de la Tierra. Pero eso no era ciencia. Solo podemos definir algo como ciencia a partir del siglo XVIII, cuando se empieza realmente a utilizar los métodos de la ciencia para aproximarse a la realidad. Se abandonan las especulaciones, se abandona la idea de que la iluminación de las religiones nos va a dar la verdad, se abandona la idea de que solamente pensando se va a encontrar la realidad y se utiliza por primera vez de manera intensa y rigurosa la observación, la experimentación, la cuantificación y la verificación independiente de las afirmaciones. Entonces nace lo que hoy llamamos ciencia y que es una definición un poco distinta de la definición anterior de la ciencia, que era simplemente conocimiento. Así que la ciencia hay cosas que sabe y las sabe con certeza, y eso lo saben y lo usan quienes denigran a la ciencia, que sin embargo no suelen vivir temerosos de que su teléfono móvil en un momento dado se convierta en una serpiente venenosa que se gire y los muerda, causándoles la muerte. Por el contrario, utilizan sus teléfonos como usted y yo para hablar con gente, jugar, leer el periódico, participar en redes sociales y, quizás en mayor medida que usted y yo, para decir tonterías. La sociedad también tiene hechos y datos tan sólidos y tan claros y tan parte de la realidad objetiva como los de la ciencia. Hablamos de población, de mortandad, de situación económica de los distintos grupos sociales que conforman un país, educación, salud, infraestructura, estado de conservación de la infraestructura, preparación ante desastres, etcétera, etcétera. Todos estos son los hechos y datos reales con los que tiene que trabajar cualquiera que quiera dedicarse a la política. Pero en los últimos años las mentiras de los políticos han abierto el DRS. Antes generalmente se limitaban simplemente a hacer promesas delirantes o a exagerar sus logros, pero ahora con el turbo a todo lo que da, se han lanzado un universo de fantasía, de hechos alternativos, fake news, posverdad y una serie de nombres que los medios le han ido dando, pero que significa lo mismo: mentira. El mejor ejemplo de esto fue el caso casi irrelevante de la asistencia a la toma de posesión de Donald Trump. Un hombre con una inseguridad tan terrible, con una necesidad de autovalidación tan terrible, que no podía aceptar el hecho de que asistió menos gente a su toma de posesión de la que asistió a la toma de posesión del presidente Obama, a quien detestaba y contra quien hizo campaña racista, acusándolo de haber nacido, no me acuerdo si en Nigeria o en Venus. El hecho real es que Donald Trump ordenó a su portavoz, a Sean Spicer, a decir que había sido la mayor multitud que había asistido a una toma de posesión en toda la historia de los Estados Unidos, punto. Y los periodistas allí se carcajeaban porque las fotografías demostraban claramente que simple y sencillamente no era así. Esto fue lo que una de las jilguerillas de Donald Trump, Kellyanne Conway, llamó los hechos alternativos. Pero no hay hechos alternativos. Los hechos no cambian, cambian las interpretaciones. Y cuando los hechos se alteran, tenemos que tener la capacidad de reconocer la verdad y señalar a ese político, a ese periodista, a ese medio de comunicación y decirle: usted miente. Los libros más delirantes de la Biblia son los escritos por Juan, tanto el Evangelio, que no tiene nada que ver con los otros tres, como, por supuesto, el Apocalipsis o libro de las Revelaciones, que es pues un viaje esquizofrénico que nos recuerda que Juan de Patmos acabó, por cierto, paseando por las calles hablando con amigos invisibles. Pero en un momento dado dice algo que es totalmente cierto: la verdad os hará libres. La mentira nos esclaviza.
La mentira que venden tantos que además hacen su negocio condenando el negocio de otros. Los que quieren ganar en política acusando a otros de ser políticos. El pseudomédico que les quilma miles de euros o dólares a sus víctimas diciéndoles que las está salvando del negocio de la medicina, cobrándoles más que el médico más costoso del mundo. La más eficaz forma de la mentira es aquella que nos hace dudar de verdades que están a nuestro alcance, verdades históricas, científicas, sociales o incluso personales, para convertirnos en seguidores críticos, ciegos y dóciles de uno u otro gurú. La ciencia no tiene todas las respuestas. El periodismo no tiene todas las respuestas. La política honesta no tiene todas las respuestas. Pero la magia, la superstición, el periodismo mentiroso y la política de fake news no tienen ninguna. No necesitamos la verdad absoluta. Necesitamos verdades sólidas y comprobables, verdades razonables que podamos ver en la práctica que dan frutos, como los tratamientos que curan cada vez más formas de cáncer. No hemos curado todas las formas de cáncer, pero ya se curan muchos. La superstición y el engaño no han curado ni un solo caso. No necesitamos la verdad filosófica absoluta de una realidad que conozcamos perfectamente y que responda a preguntas tan imposibles como ¿por qué o para qué está allí? Necesitamos las verdades que cotejamos día a día, que nos permiten tratar de funcionar, de tener una mejor calidad de vida, de ser más felices y de tener el derecho a soñar. Como diría León Felipe, yo no sé muchas cosas, es verdad. Digo tan solo lo que he visto, y he visto que la cuna del hombre la mecen con cuentos, que los gritos de angustia del hombre los ahogan con cuentos, que el llanto del hombre lo taponan con cuentos, que los huesos del hombre los entierran con cuentos, y que el miedo del hombre ha inventado todos los cuentos. Yo no sé muchas cosas, es verdad, pero me han dormido con todos los cuentos, y sé todos los cuentos. Y si sabemos los cuentos, podemos rehuirlos y refugiarnos en nuestra creciente casa de verdades no absolutas, pero ciertamente mucho más fiables que la fantasía, el engaño y el embuste. ¿No cree usted?